Hace rato un muchacho me dijo que no podía encontrar imágenes sin fondo. Yo ya hice un video hace poco sobre cómo hacer un banner y para hacerlo hay que buscar imágenes sin fondo. Y me puse a investigar a ver cuál era el problema. Bueno, los que ya hayan visto videos de cómo hacer un banner, si vieron el mío ya saben que tenemos que buscar imágenes sin fondo. Por ejemplo, escribir personajes de Among Us PNG para que sea sin fondo. Bueno, me puse a probar, dije, ¿será cierto? Bueno, hice clic en una, o lo estoy haciendo ahora, clic derecho, abrir imagen en una pestaña nueva, y dije, no puede ser, ya aparecen todas con fondo, porque antes aparecía todo el fondo negro. Pero yo no me quedé únicamente con eso, dije, no, a ver, voy a probar. Y sí funciona. Miren, clic sostenido sobre la imagen, arrastramos, en este caso hacia Photopea. Esto es un ejemplo de cómo hacer un banner. A ver ahí, soltamos, a ver, esperamos a que cargue. Y ahí está sin fondo la imagen, miren. Así que no se preocupen. Si les aparecen las imágenes así, con este fondo gris, no se preocupen, háganlo así como lo acabo de hacer yo. Y lo mismo si queremos descargar la imagen, por ejemplo descargamos otra, a ver, o mejor dicho una, a ver, abrir imagen en una pestaña nueva, voy a probar, a ver, clic derecho, guardar imagen como, guardar, voy a volver a Photopea y la voy a agregar, clic en expediente o archivo, ahora aparece como expediente, abrir y colocar. Si quieren saber cómo hacer un banner, miren este video, van a aprender bien la manera correcta de cómo hacer un banner. Aquí está la imagen, la voy a abrir. Y ahí está, miren, está sin fondo. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.